Libra, esta carta está a boca abajo desde ahora. Se abre al final, porque lo que dice es el mensaje del universo, que tiene especialmente un significado para ti. El oráculo de hoy lo expone todo. Esta lectura es atemporal, y si llegaste hoy o en 6 meses, este mensaje es para ti. Dale like para reclamar esta lectura. La primera carta, huyendo de amor. Y desde el primer segundo el oráculo fue directo. Este hombre huye del amor real, no del amor en general, del amor que exige que sea completamente honesto, del amor que no acepta doble vida, del amor que pide que elija y que se quede. Huyendo del amor me habla de alguien que cuando la situación se pone real, cuando hay que tomar una decisión de verdad, da un paso atrás, que vive en el espacio intermedio, ni adentro ni afuera, ni contigo ni sin ti. Libra, eso que sentiste, esa sensación de que nunca podías tenerlo completamente, tenías razón, porque él nunca se detuvo lo suficiente para decidir quedarse de verdad. Dale like si reconoce ese espacio intermedio. Pero lo que viene ahora, esto explica lo que hacía cuando desaparecía. La segunda carta, el curioso. Libra, él te está mirando, aunque no dé el paso, aunque no escriba, aunque finja que no le importa. El curioso es la carta del que espía desde lejos, que revisa tu perfil, que pregunta por ti a través de otros, que monitorea lo que haces, sin tener el valor de aparecer directamente. El curioso no es inocente. Es alguien que quiere tener información, sin pagar el precio de estar presente. Que quiere saber si estás bien, sin tener que preguntar él mismo. Que quiere saber si hay alguien más, sin tener que admitir que le importa. Libra, mientras él te mira de lejos, tú sigues viviendo. Y eso es exactamente lo que él no puede dejar de ver. Escribe presente si sabes que él te sigue mirando. Antes de continuar, ¿sientes que él todavía está mirando? O si ya te da igual si mira o si no. Escríbelo aquí debajo en los comentarios, porque la próxima carta habla exactamente de eso. La tercera carta, la bomba de amor. Y aquí el oráculo nombra el patrón completo. Cuando él quiere volver o cuando siente que te está perdiendo, llega con todo. Mensajes intensos, atención que antes no daba, palabras que suenan exactamente como lo que querías escuchar. Promesas, presencia, la versión más perfecta de él. Eso es la bomba de amor. Una explosión de intensidad calculada para que bajes la guardia, para que recuerdes por qué lo querías, para que lo dejes entrar de nuevo. Y luego, cuando ya entró, la intensidad baja. La intención desaparece. Las promesas se vuelven vagas y el ciclo empieza de nuevo. Libra, la bomba de amor no es amor, es una estrategia. Y el oráculo acaba de nombrarlo. Dale likes, reconoces ese ciclo en lo que viviste. Y esto explica por qué nunca podía quedarse completamente. La cuarta carta, el triángulo amoroso. El oráculo lo dice sin rodeos. Hay una tercera persona en esta historia. No como sospechas, como confirmación. El triángulo amoroso habla de una situación donde hay 3, aunque uno de los 3 no lo sepa completamente. Y ese triángulo es lo que alimenta la bomba de amor. Cuando la otra persona lo aleja, él viene hacia ti. Cuando tú lo alejas, él va hacia la otra.
Ese movimiento entre dos, ese triángulo, es el triángulo. Y en ese triángulo, tú nunca tuviste toda la información para tomar una decisión real. Libra, esto no es tu culpa. No puedes elegir bien en una situación donde no tienes todos los datos. El oráculo te está dando todos los datos ahora para que la próxima decisión sea tuya completamente. Dale like si el oráculo acaba de confirmar lo que ya sospechabas. Y la última carta del oráculo, esta cierra el cuadro completo. La quinta carta, el ring de pelea. Libra, aquí el oráculo cierra con algo que duele reconocer. Hubo peleas, conflictos que se repetían, el mismo tema con diferentes disfraces, el mismo dolor con diferentes palabras. El ring de pelea habla de un ciclo de tensión que nunca se resolvía del fondo, porque el problema del fondo nunca se nombraba. ¿Cómo se resuelve lo que no se puede decir en voz alta? ¿Cómo se cierra lo que tiene una puerta trasera abierta? El ring de pelea en esa posición me dice algo importante. Las peleas no eran el problema. Las peleas eran el síntoma. El problema era el triángulo de la carta anterior mostró. Era la bomba de amor que nunca se sostenía. Era el hombre que huía del amor real. Y Libra, salir del ring no es perder. Es la decisión más inteligente que existe. Escribe libre si estás lista para salir del ring. El oráculo mostró el patrón completo. Ahora el tarot confirma quién es él y quién eres tú cuando dejas el ring. La primera carta del tarot, el 6 de bastos. Y esta carta es él. De bastos es el hombre que necesita los aplausos. Yeah. Que necesita verse como ganador. Que mide su valor por cómo lo perciben los demás. Él es el hombre que la bomba de amor activa cuando siente que pierde. No porque te ame profundamente, sino porque perder no encaja con la imagen que tiene de sí mismo. El 6 de bastos también me dice algo más. Este hombre montado en su caballo busca reconocimiento. Está solo en su victoria. Porque una victoria que necesita aplausos para existir no es una victoria real. Y tú, Libra, nunca fuiste un trofeo. Nunca. Y ahora continuamos con la siguiente carta. La segunda carta del tarot, la reina de bastos. Libra, esta carta eres tú. Y el tarot no pudo haber elegido mejor. La reina de bastos es fuego, es independencia. Es la mujer que no necesita que nadie le dé permiso para brillar, que tiene carisma propio, que inspira solo con entrar, que no persigue porque sabe lo que es para ella. Llega. Después del ring de la pelea, la reina de bastos no está en el rincón llorando. Está de pie, con su cetro, con su energía intacta, porque el fuego que tienes no se apaga con peleas, no se apaga con triángulos, no se apaga con bombas de amor que explotan y desaparecen. Libra, esa eres tú ahora mismo, de pie, con fuego propio, sin necesidad de que nadie lo confirme. Escribe fuego si esta carta resuena contigo. Y ahora, la carta que estuvo boca abajo desde el principio. Libra, el 2 de copas. Y el tarot guardó esta carta para el final, porque es el mensaje más importante de toda la lectura. El 2 de copas es la carta de la unión genuina,
de la conexión mutua de dos personas que se eligen completamente, sin triángulos, sin bombas, sin ring de pelea. Y el universo la puso a boca abajo al inicio, no para decirte que eso no existe para ti, sino para decirte que todavía no ha llegado en su forma completa. Que lo que viviste, con toda la intensidad que tuvo, no era esto. El 2 de copas al final de tu tirada es una promesa de que la conexión real, de la que no huye del amor, la que no necesita una tercera persona para funcionar, la que no explota y desaparece, esa existe y está en tu camino. Libra, el universo no te muestra esta carta para torturarte. Te la muestra para que sepas lo que mereces y para que cuando llegue lo reconozcas. Escribe lo recibo si reclamas este mensaje para ti. Libra, las cartas de hoy lo dijeron todo. Huyendo del amor real, nunca completamente dentro. Espiándote desde lejos, sin dar el paso. Llegando con una bomba de amor para que bajaras la guardia. Un triángulo que no te dejaba tener toda la información. Y peleas que nunca resolvían el problema de fondo. El 6 de bastos, él necesitando los aplausos, sin entender que tú no eras un trofeo. Tú, la reina de bastos, con fuego propio, de pie, intacta, y el 2 de copas sellando todo. La conexión real está en tu camino. Libra, lo que no pudo quedarse, le abrió espacio a lo que sí se queda. Pon tu mano en el corazón, respira profundo y repite conmigo. No persigo lo que huye de mí. Mi fuego atrae lo que me merece. La conexión real ya está en camino. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Jueves y viernes a las 7 de la noche. Sábados y domingos al mediodía. Hora de Miami y Nueva York. Y si este mensaje llegó para ti hoy, suscríbete para no perderte ninguna lectura. Las cartas tienen algo nuevo para ti cada día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.